Muy bien, estamos aquí para realizar el proyecto final de matemáticas. Soy Edwin Sebastián de León Jazz, clave 19, soy de Quinto Computación Sección A y procederemos con nuestra presentación. Eh, Nuestra maestra dijo que la presentación no debía llevar ningún texto para que nosotros no pudiéramos leer y que se fuera solo definiciones, títulos e imágenes. Aquí está mi portada y nos vamos a ir a la primera diapositiva. Un concepto de la hipérbola y sus elementos, pues principalmente la hipérbola es un lugar geométrico descrito por un punto P. La hipérbola es el lugar geométrico descrito por un punto P que se mueve en el plano de tal modo que el valor absoluto de la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos del plano f con tilde y f, llamados focos, es siempre de cantidad constante a 2 eje focal o eje transverso o eje real. Esto sería un concepto breve de la hipérbola y sus elementos. Vamos a pasar con sus elementos ya. Focos de la hipérbola, que vendría a ser lo que está aquí en pantalla. El foco 1 y el foco 2. Pues solamente serían los focos fijos, son los puntos fijos entre f y f1. Esos serían los focos de la hipérbola. El eje principal de la hipérbola esta sería la recta que pasa entre los dos focos, esto que está aquí. Eso sería más o menos el eje principal de la hipérbola. El eje secundario o imaginario, el eje secundario o imaginario es la mediatriz del segmento F y F1. Es el eje secundario lo que pasa por aquí. Nos vamos con el centro de la hipérbola. Como podemos ver, aquí está el mero centro de la hipérbola, que sería el centro de la recta que representamos de manera gráfica. Después nos vamos con los vértices de la hipérbola. Pues principalmente los vértices de la hipérbola es el punto A al punto A1. Son los puntos de intersección de la hipérbola con el eje focal. Los puntos B y B se obtienen como intersección del eje imaginario con la circunferencia que tiene por centro uno de los vértices y radio C, como podemos ver en la imagen. Después nos vamos con los radiovectores de la hipérbola. Los radiovectores de la hipérbola son los segmentos que van desde un punto de la hipérbola a los focos PF, PF y PF2. PF1 que de aquí, PF. Después nos vamos con la distancia focal, que vendría a ser es el segmento de la longitud 2C. En resumidas cuentas, eso sería la distancia focal. A al cuadrado más 2 al cuadrado es igual a C2 o 2C. Después nos vamos con el eje mayor y menor. Pues principalmente el eje mayor sería es el segmento de longitud 2A y el eje menor es el segmento de longitud 2B. Después nos vamos con los ejes de simetría de la hipérbola, que vendría a ser las rectas que contienen el eje real o el eje imaginario. Ese eje de simetría de la hipérbola que está aquí. Ese eje secundario o imaginario. Y este es el eje o Y. Y después nos vamos con lo último, que serían las asíntotas, que son las rectas de ecuaciones. Y es igual a menos b dividido a x. Y y es igual a más b dividido a x, como podemos ver en este preciso momento. Bueno, y con eso daría finalización a mi presentación. Vamos a proceder a presentar mi proyecto en mi maqueta para representar lo que vendría a ser una hipérbola. Muy bien, estamos aquí para presentar mi maqueta o mi forma de representar la hipérbola en la vida real, utilizando materiales que tengamos en casa. Pues principalmente yo lo que he usado son palitos y ligas para lograr formar una forma de hipérbola. Como todos sabemos, la hipérbola es el lugar geométrico descrito por un punto P, que se mueve en el plano de tal modo que el valor absoluto de la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos del plano F1 y F, llamados focos, es siempre una cantidad constante a 2, eje focal o eje transverso o eje real. Como podemos ver aquí, ya tengo mi ejemplo de la maqueta. Pues principalmente lo que yo hice fue unir los diferentes palitos con ligas para que se pudiera dar una forma de hipérbola. Como podemos ver, aquí sí se muestra, si se logra apreciar, que yo creo que sí, se puede ver la forma de la hipérbola. Esto lo conseguí con palitos normales y ligas, enlazándolas con 3 ligas entre cada uno de los puntos.
Esto sería lo que he hecho yo como maqueta y ahorita vamos a pasar a explicar las tres aplicaciones de la vida real de la hipérbola. Esto ha sido mi maqueta con materiales que he tenido en mi casa y eso sería todo. Muy bien, vamos a proceder a explicar las tres aplicaciones de la vida real de la hipérbola. Y pues la principal, las tres que yo he encontrado, la primera sería la primera estructura hiperboloide, que fue una torre de celosía en acero localizada en la localidad de Polivino, región Lipsetsk. La torre hiperboloide fue construida y patentada en 1896 por el gran ingeniero y científico Vladimir Shuyov, y aquí les estaré dejando su respectiva imagen. Y con esto vamos a proceder a representar la segunda aplicación en la vida real. Muy bien, la segunda aplicación. La segunda aplicación es algo obvia, que sería en un reactor nuclear. Es un dispositivo en donde se produce una reacción nuclear en cadena controlada. Se puede utilizar para la contención de energía en las denominadas centrales nucleares, la producción de materiales fusionables, como el plutonio, para ser usados en armamento nuclear, la propulsión de buques o de satélites artificiales o la investigación. Y aquí le estaré dejando su respectiva imagen. Muy bien, la tercera aplicación en la vida real que yo he encontrado sería la Basílica de Brasilia. Esta basílica utilizó en extra la estructura hiperboloide construida de hormigón y parece que con su techo de vidrio se alzara abierto hacia el cielo. La estructura hiperboloide en sí es el producto de 16 idénticas columnas que tienen una sección hiperbólica y pesan 90 toneladas. Representa dos manos moviéndose hasta el cielo, resultando la imagen de la Basílica de Brasilia, y aquí se las pongo. Y con esto doy finalización a mi proyecto final. Mi nombre es Edwin Sebastián de León Jazz, soy la clave 19, quinto computación sección A, y espero el video haya sido de su agrado, haya sido informativo y sobre todo que haya sido entendible. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao.